Vamos a conversar sobre las claves de esta crisis del sector eléctrico en días recientes. En buen dominicano, ¿dónde está el MACO? ¿En la generación o en la distribución? En días pasados abordamos el tema desde la perspectiva técnica, pero hoy vamos a hacerlo y entenderlo desde la variable económica. Para esto nos acompaña el reputado economista José Manuel Luna Valiente, que está con nosotros y a quien damos una cordial bienvenida. Qué bueno tenerlo con nosotros. Gracias, buenas tardes Miralba, buenas tardes Roberto, buenas tardes a todo el equipo de producción allá con ustedes y a todas las personas que nos sintonizan. Mi excusa por estar ronco, tengo varios días con una fuerte gripe, hoy me hice la prueba de COVID. Y es negativa. Pero negativa. Todos estamos igual, doctor. Es una gripecita, vamos a ver cómo le llamamos. Podemos llamarle, no sé, sabe Dios, pero mientras no sea viruela, ni mono, ni simio, estamos bien. Nada de eso. Gracias a Dios. Y hay que tocar madera. Hablemos, nuestra querida primera dama de este magazine se lo dijo claro. ¿Dónde está el MACO? El MACO con el tema electroenergético en nuestro país, generación, distribución. Me gustaría escuchar su análisis y descripción de este gran MACO. Miren, yo tengo mucho tiempo ligado al tema eléctrico, hace más de 30 años. Y yo recuerdo una frase que quizás todos podamos recordar, quizás los que tenemos más edad, pero hace 30 años el doctor Balaguer dijo: hay una mafia en la CDE. No sé si esa frase la recuerdan por escrito o por dicho. Se refería a aquella vez cuando los apagones, y específicamente los apagones de aquella vez, no eran los de hace 10, 5 y ahora a último minuto. La respuesta rápida a la pregunta de Miralba es: el MACO es un problema de gestión, un problema administrativo específicamente, de malas decisiones a nivel de gestión, de mala toma de decisiones con relación al sector energético. Y voy a hacer... Permítame pedirle, por favor, un paréntesis en eso que usted acaba de decir. Ese MACO de gestión y de administración. Mira, a mí como ciudadana me da igual a quién le corresponde. Porque a mí como ciudadana lo que quiero es que me den un servicio por el que pago bastante y muy caro. Ahora bien, ¿a quién le corresponde la responsabilidad de ese problema de administración o gestión? También es parte de la gestión por lo siguiente. Tu preocupación, que es la preocupación de todos nosotros. En otros países, cuando hay blackout, cuando hay apagones, las empresas distribuidoras, generadoras, en específico las que te cobran, te devuelven y te acreditan el tiempo perdido y también te pagan los equipos que se han dañado. Eso no es un secreto, eso pasa en Estados Unidos, en Florida, eso es a diario, te mandan tu crédito, te mandan una nevera, un microondas, todo lo que sea eléctrico. En República Dominicana hemos tenido al sector energético como un suceso siempre de Estado, con muchas luces negativas. Y les voy a contar rápidamente en un minuto 30 años de historia de la CDE. Desde los tenis de Julio Sauri, que los apagones eran porque le tiraban tenis a los carros. Donde estábamos en un sistema en donde las plantas salían de servicio no por mantenimiento, sino por daños y defectos. Entonces los apagones eran específicamente por falta de una estructura de energía fría que pudiera sustituir aquella energía que no teníamos. Esa era la época del Timbeque, de la Jaina 1, 2 y 3, Itabo 1, Itabo 2, en Barahona, Smith & Enron, que fue una planta que se vendió y que el presidente Balaguer hizo un contrato en ese momento por una planta que había que pagar por lo que decía la placa de generación nominal puesta en el equipo. Cuando se construyó, lo que dice, esta máquina... para 180 megawatts, bueno, me tienen que pagar por eso, no por lo que genera en línea. Ay, santísimo. Tuvimos problemas de cuando se monta Itabo 1 y Itabo 2, el motor principal, el cilindro principal de Itabo 1 se raya y se daña la planta. Nunca pudimos ir hacia ninguna parte a buscar un reclamo sobre lo mismo.
Cuando viene a otra parte de la historia nuestra más cercana a 20 años y vemos el desempeño y lo que ha pasado en República Dominicana, donde el sector energético se convirtió en un atractivo para sectores empresariales, así como lo fueron los sectores de turismo, porque había una ley de incentivo y todo el mundo quería tener una planta, porque el principal cliente iba a ser siempre el que como quiera iba a pagar, el Estado. Entonces, creamos una estructura de muchas pequeñas plantas, 30, 40 megas, 30, 40, con pocas plantas grandes, muy costosas para el sistema, que evidentemente fueron complicando más la estructura del sector energético de la República Dominicana. Posteriormente, viene todo un cambio a raíz de que dependíamos del fuel oil, una energía sumamente cara, un combustible sumamente cara, y hoy la matriz energética de la República Dominicana está casi un 80% en gas natural ante la transformación de las plantas de Los Minas, las plantas de AES, de gas natural, lo que se convirtió con Cogentry y las plantas de Quisqueya 1, Quisqueya 2, Quisqueya 3 en San Pedro de Macorís junto a Cogentry. Quisqueya 1, 2 y 3 son las plantas que le dan energía a Barrigol, desde San Pedro hasta Maimón. Y Cogentry, que estuvo apagada durante 3, 4 años, pagando el Estado Dominicano $4 millones mensuales solamente por mantenerla apagada. Cuando tú ves los hoyos negros y lo como llamamos en economía el costo hundido de un sector, viendo el sector energético, es sumamente grande las pérdidas para la economía dominicana. Pero siempre se le hemos traspasado al beneficiario final en facturaciones sumamente elevadas de energía. Cuando cambia y cuando se toma la decisión de fabricar Punta Catalina, fue una decisión, quizá la decisión más importante que tomó Danilo Medina en todo su gobierno. Írsele por encima al sector generador y construirla por encima de todo, porque no había otra solución. El cambio, a su vez, de traer 51 kilómetros de tubería desde San Pedro de Macorís, desde AES Dominicana a Cogentry y a Quisqueya, transformó también la matriz porque cambiamos la estructura de la base del combustible para generar energía eléctrica. Pero cuando viene el gobierno y el tema de Punta Catalina, que fue un tema de campaña, fue un tema de corrupción. Yo quiero, escúcheme, doctor, incluir dentro de esa descripción que usted hace, que fue en la anterior administración, en los 2 últimos periodos, independientemente de todo lo que se avanzó, porque imagínense que no se puede haber avanzado en 20 años de gobierno de un partido, como fue el PLD, pero en los últimos 2 años con la nueva ley de energía y sobre todo las facilidades que dieron para la instalación de energías renovables, o sea, nosotros llegamos en un momento en nuestro país hace 2 o 3 años atrás a generar el pastel de generación, para que la gente entienda, llegó a un equilibrio que incluso se llegó a generar más con energías limpias, llámese eólica, solar, hidroeléctricas, incluso hasta biomasa, que es un % más pequeño, versus fuel oil, o sea, un combustible fósil y contaminante, y fue gracias a una política importante para favorecer las inversiones en esa área dentro del gran sector de generación eléctrica. Sí, así es. Y para completar también, dentro del mismo enclave de San Pedro de Macorís, justamente entre Quisqueya 1, 2 y 3 y Cogentry, está una planta de biomasa del Grupo Vicini de 32 megawatts, que funciona específicamente con el barbojo de la caña de San Pedro de Macorís, pero no es nuevo la renovable en República Dominicana. La planta de carbón de Barahona, por ejemplo, es un ejemplo. No, y de hecho, Itabo 1 e Itabo 2 son plantas a generación con carbón de hace muchos años. Exacto. Ahora, lo que está por demostrarse, y siempre es algo que uno siempre vive investigando y buscando datos, realmente hay un impacto directo a nivel de costo marginal dentro de las renovables contra las no renovables y el peso específico de las mismas en la matriz energética, o si simplemente tenemos, por ejemplo, porque cuando tú le das la vuelta al país, ya tú te das cuenta que tú te encuentras con abanico por todas partes. O sea, tú tienes desde Salinas, empiezas a dar la vuelta a la República Dominicana y empiezas a encontrarte con grandes estructuras
de proyectos, Punta Rusia, Puerto Plata, Montecristi, Baní. Entonces, realmente cuando los extranjeros ven en República Dominicana y vienen y dicen, pero República Dominicana es el Dinamarca de América Latina. Los molinos, pero realmente no hay un impacto directo en el precio y en el costo. Entonces, volviendo al tema de la crisis actual, cuando el gobierno toma... Caramba. Se nos frizó. Ahí, ok, ahora sí. Ahí lo retomamos. Cuando el gobierno... Lo perdimos. Cuando el gobierno tomó a Punta Catalina, no en campaña, sino como gobierno, tomó una malísima decisión y fue cancelar a las personas más importantes de operaciones y mantenimiento dentro de Punta Catalina, que fueron personas formadas por Babo Laguícuaro, por la empresa que montó y que fabricó los motores y los generadores de Punta Catalina. Y fíjate una acotación muy importante, porque yo sé, Roberto, que usted y yo nos encontramos muchas veces en Punta Catalina. Sí. Desde, como decía aquel anuncio, desde la varilla inicial hasta la pintura final. Conocimos el terreno vacío y conocimos la planta en proceso hasta que arrancó. Pero la gente siempre pensaba, no, que Punta Catalina. En Punta Catalina hay 58 nacionalidades de tecnología. Los transformadores son de Hyundai, los cables son de otros, aquellos alemanes, aquellos americanos, aquellos chinos, aquellos coreanos. Es un híbrido. Exacto, porque así son las grandes obras de infraestructura dentro del mundo a nivel de tecnología. Pero cuando tú tomas esa decisión de tú cancelar a un personal tan importante que se invirtió muchísimo dinero trabajando dentro de Punta Catalina, que manejaba los repuestos, sabía cuáles eran los cronogramas de supervisión, de mantenimiento, de compras y abastecimientos, y pones a personas que no saben y no tienen entre manos lo que realmente involucra. Porque cuando yo te hacía el recuerdo de estar en Punta Catalina, tú recuerdas perfectamente, Roberto, no sé si Meralba ha tenido la oportunidad de que cuando tú entras a Punta Catalina y tú te paras en la puerta y miras hacia el puerto se ve como una hormiga. Sí, una cosita. Pero cuando te pones en la punta del puerto y ves a Punta Catalina como planta, la planta se ve como una hormiga. Eso quiere decir la dimensión y el tamaño de la obra de infraestructura que significa Punta Catalina. 376 megas cada una de las unidades. Entonces, ¿qué pasó el 27 de marzo de este año? La planta tiene una avería y se hace un chequeo y se trata de encender la planta y se comete un error con la planta. Y la planta crea una situación, se daña, se llama a Babo Laguícuaro y se hace una licitación con esa empresa a ver si esa empresa puede retomar la reparación. Pero sorpresivamente, esa licitación se suspende y no se hace nada. Por tanto, la planta está todavía parada y no hay una opción. La única opción que le hemos sugerido, la ha sugerido Jaime, que tuvo bajo Jaime Arista Escudero, que tuvo bajo sus hombros la administración de Punta Catalina. Bueno, pues llamemos a Tecnimont y que como fue Tecnimont quien recibió la obra de Babo Laguícuaro y la puso en marcha, que ellos trabajen y apliquen todos los correctivos que sean del lugar. Ahora, le escuché, escúcheme, doctor, le escuché a don Celso Marrancini, que es Celso es el administrador del fideicomiso de Punta Catalina. Exactamente, de Punta Catalina, que él, respondiéndole a Jaime Aristi Escudero, decía que ya estaba la gente de Tecnimont trabajando en la reparación de la avería de Punta Catalina. Es lo que ha dicho. No he leído hoy a Jaime, que creo que le respondió a Celso. Okay. Don Celso es una autoridad en la materia con muchísima experiencia en CDE. Ahora, tú no puedes tener a muchos funcionarios del sector dando declaraciones totalmente diferentes y específicamente acusar a una culebra de que provocó un blackout en Puerto Plata. No, a esta altura del juego no. Porque la diferencia entre una serpiente y una cadena, la serpiente entre una cadena y una serpiente es grande. Una serpiente se pega a un cable, que de hecho, ustedes se dan cuenta que las palomas se posan en los cables eléctricos. Sí. Cuando está lloviendo. ¿Y por qué no se queman? Bueno, porque están en un solo. No hay tierra, exacto. No pueden. No hace tierra, exacto. No pueden engancharse en dos cables. No, yo no me imagino la serpiente tratando de coger los dos cables al mismo tiempo y provocar un blackout. Entonces tú tienes Ay, no me haga eso, por Dios. Reynoso,
diciendo una cosa, tú tienes a Pedro Silverio diciendo otra cosa, tienes a Celso con una posición, tienes al Monte con otras posiciones. O sea, tienes un sector que tiene un gran problema de liderazgo a nivel de cara a la población dominicana y de dar respuestas.